¿Cómo puedes utilizar un podcast para promover tu negocio, tu marca, sin tener un podcast? De eso voy a estar hablando en este episodio. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital, y esto es Bloom Creativo. La demanda por los podcasts sigue creciendo constantemente y aún más dentro del mercado hispanoparlante, por lo cual es probable que ya hayas considerado la idea de comenzar tu propio podcast, pero aún no lo has hecho. Entonces, quiero compartir algunas estrategias que ya puedes ir implementando utilizando un podcast, aún sin tener tu podcast, para así poder crecer tu marca. La primera de estas es ser un invitado dentro del podcast de otra persona. Esta estrategia es bien favorecedora porque te da una idea bastante clara de cómo sería la experiencia de producir tu propio contenido de podcast, cómo sería el poder hablar sobre un tema, X o Y tema, a una audiencia, y entonces también pues estás utilizando la estrategia de mercadeo cruzado, por lo cual estás exponiendo tu contenido a la audiencia de ese podcast. La próxima estrategia es con segmentos patrocinados, y aquí es donde tú vas a patrocinar un segmento dentro del podcast de otra persona. Esto es mucho más agresivo en ese aspecto porque es una venta directa en donde estás creando contenido para vender un producto o un servicio que tú ofrezcas. Muchos podcasters están ofreciendo espacios de publicidad dentro de su contenido a cambio de X o Y tarifa, cosa que deberías de investigar al momento de considerar esta estrategia para tu contenido. No obstante, al crear contenido publicitario para ser publicado en otro podcast, eso entonces expone nuevamente tu contenido, tu negocio, tu marca, servicio, producto a esa otra audiencia. La próxima estrategia es participar de episodios colaborativos, y esto es un poco similar a lo que sería ser invitado, sino que es más bien como un foro en donde dos o varias personas están platicando sobre un tema en particular y se presentan varias posiciones al respecto. Esto puede ser bueno cuando estás quizás hablando sobre temas en que puedes tener un punto de vista y puede haber algún otro punto de vista contrario y se crea una dinámica interesante, por lo cual podría ser otra alternativa en que puedes establecerte como líder o autoridad dentro de tu nicho. Otra estrategia que puedes utilizar el contenido de un podcast para promover tu marca y tu experiencia y tu conocimiento es por medio de la utilización de transcripciones y citas. Digamos que ya fuiste un invitado dentro de otro podcast, bueno, pues entonces puedes utilizar el contenido de ese mismo episodio para compartirlo en tu correo electrónico, en las redes sociales. Incluso podrías hacer un reel inspirado en el contenido en que hablas dentro de ese episodio en donde fuiste invitado, y eso también puede ayudar a promover el episodio, cosa que el invitado de ese otro podcast va a agradecer muchísimo. Y si ya fuiste invitado dentro de un podcast, una estrategia que puedes implementar es pedirle una reseña a ese anfitrión del podcast y así poderla compartir en tus redes sociales o tu página web. En fin, esto te puede también ayudarte a establecerte como líder y autoridad dentro de tu nicho, dentro de tu mercado. En fin, los podcasts pueden ser tremenda herramienta para ayudarte a crear conciencia de marca y poder así darte a conocer dentro de tu industria. Así que si ya estás listo para crear tu propio podcast y necesitas ayuda con esa estrategia, te voy a dejar un enlace en la descripción del episodio para que así puedas contactarme y agendar tu próxima sesión de coaching conmigo. Nos vemos en el próximo. Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcasts, Spotify o en nuestro canal de YouTube Bloom Creativo Podcast para más contenido como este.